Qué bueno que está con nosotros en la mesa de análisis, opinión y crítica de La Portada MX en este 2026 arranque. Y por supuesto, saludos a Asael Jaramillo. ¿Cómo estás, Asael? Aquí estamos, licenciado. Buenas noches. Lupita, buenas noches. Juan, buenas noches. Mari Buenas Jaramillo, noches. como ¿Cómo siempre. estamos? Buenas Juan Sánchez noches. Mendoza, qué bueno que están Buenas aquí. noches. Y bueno, pues no deja de sorprender el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque su perorata, su pues bufonadas, su bluff, lo está perfilando ya como una realidad. Y bueno, ahí tenemos la intervención en el país, en Venezuela, un país latinoamericano, y trae la mira comprar Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, y también traen la mira a México, Cuba, por supuesto. Y México, desde el momento en que determina allá en su país que los grupos delincuenciales son tipificados como terroristas, ¿no? Dentro de estos grupos delincuenciales, pues hay varios. Y hablando de Tamaulipas, hay básicamente dos. Uno que es el Cártel del Golfo y otro que es el Cártel del Noreste. Pero el punto es que después de Venezuela, el presidente Trump ha dicho que pues lo que sigue es la intervención terrestre, militar de su país en México para atacar a los grupos delincuenciales, estos mismos que desde su perspectiva son grupos terroristas. Esto puede traer una serie de consecuencias y esa es parte de la temática del día de hoy. Sí, mira, ¿Quién empieza? Mira, el principio de no intervención es una doctrina de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, este principio le da protección a todos los países para ser respetados en su soberanía y no permite la intromisión de otros estados en asuntos políticos, económicos o de cualquier índole. Los casos de Venezuela y México son muy diferentes, ¿no? México es un país que siempre ha sido colaborador de la Unión Americana y la Unión Americana lo ha utilizado precisamente para acrecentar sus mercados de exportaciones. No ocurre lo mismo con Venezuela. Ciertamente Trump tiene en la mira el siguiente país, yo creo que es Colombia, ¿no? En donde pretenden incursionar ilícitamente. En el caso de México, yo coincido con Claudia Sheinbaum cuando dice que no está dentro de las posibilidades esa intromisión ilegal, porque México ha colaborado con Estados Unidos. Y no solo lo que dice la presidenta, sino que ha hecho cuánto le ha pedido Estados Unidos. Ese combate contra los cárteles de la droga fue una petición de Trump y Claudia la ha cumplido satisfactoriamente. Que Trump quiere más, bueno, eso es evidente. Que amaga también con imposición de aranceles, pues no le convendría porque sería una imposición recíproca y también resultarían afectados los inversionistas estadounidenses. Yo creo que nada más es un amago, en lo personal. No creo que haya las condiciones y México tampoco tendría forma de ponerse a las patadas con ellos. Es un país acostumbrado a masacrar pueblos, es un país altamente adiestrado en el manejo de armas, es un país altamente adiestrado en el despojo de riquezas naturales. En México, bueno, nuestros soldaditos lamentablemente no tienen la capacitación que tienen los boinas verdes, por ejemplo, ¿no? A mí se me hace que es un amago. Y sí coincido con Claudia Sheinbaum en el sentido de que, bueno, no es por ahí la cosa. Me quedo pensando cuando dice Juan, nuestros soldaditos, y eso es menospreciar a las Fuerzas Armadas de este país, que han sido adiestradas en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas. Muchos. La gran mayoría, los de hoy, los de élite que están destinados en las ciudades
de Sinaloa, por ejemplo, otros que fueron mandados hacia Michoacán, de élite, han sido adiestrados en Estados Unidos, pero no es el punto. Tampoco vamos a mandar a las Fuerzas Armadas y a nuestros jóvenes que hoy están haciendo el servicio militar al frente en una guerra absurda, porque a Donald Trump se le hincharon las pelotas porque quiere las riquezas, y perdonen ustedes, porque quiere las riquezas no solamente de Venezuela, él quiere las riquezas de México, de Bolivia, de Colombia, bueno, tiene de las greñas al Milei, allá en la Patagonia, donde da vuelta al aire, dijeran mis hijas, en Chile no se diga, ya tienen lo que querían en Chile, y en México yo no creo que sea una bravuconada de Donald Trump, me parece, me parece que tiene uno que tomarlo con toda la seriedad del mundo, porque lo está diciendo un energúmeno que está matando a su propia gente en Estados Unidos, que no tiene la mínima, ¿cómo decirlo?, la mínima misericordia con su propia gente, con estadounidenses. Bueno, él es un inmigrante y su equipo de trabajo son inmigrantes de la más baja, ¿cómo se dice?, con una bajeza de espiritual y humana que ustedes puedan tener. Bueno, tiene a Marco Rubio, que es un gusano cubano, y de hijo de gusanos cubanos, de aquellos que se fueron de Cuba porque llegó Fidel Castro en el 58, a la fecha. Amagaron a todo mundo, últimamente han amagado a todo el mundo, no nada más a Latinoamérica. Yo creo que nosotros tenemos que tomarlo con toda la seriedad del mundo. Ciertamente no tenemos las armas que ellos tienen, ciertamente no tenemos la capacitación militar que ellos tienen. Efectivamente no somos pueblos que estemos en guerra constante. No somos bélicos. Pero somos un pueblo que no se va a hincar frente al imperio. Y así sea con resortera, vamos a defender lo que nos pertenece. Y nos pertenece la vida, porque ni la tierra en la que pisamos es nuestra, ni de Donald Trump, porque no se va a llevar ni una pizca de lo que él quiere conquistar. Y no hablemos de Europa. Europa está de rodillas con Donald Trump. Le advirtió el país, creo que es primera ministra de Dinamarca, le advirtió que si se atreve a invadir Groenlandia, se acabó la OTAN. ¿Y eso qué significa? Eso significa ahora sí la recomposición política militar del mundo, porque la OTAN se hace justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia y Japón se repartieron los territorios. Y bueno, se les acabó el juguetito de la OTAN para que dejen de andar asustando a Rusia, a los países más desarrollados que están justamente al norte de Francia, de Inglaterra. Estamos hablando de Islandia, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Suecia y Suiza y de la misma Rusia, países altamente desarrollados. Y si por ahí a alguien se le olvida China y la India, me parece que no saben de lo que están hablando. Nosotros pienso que debemos estar alertas, justo, no podemos pensar que Donald Trump de la noche a la mañana va a venir por Claudia Sheinbaum, porque es una mujer, primero porque sería otra infamia como la que cometió con Maduro y con su esposa, que no tiene ningún delito. Además, déjenme decirles, entrecomillado, ¿no? Pero sería absurdo, sería estúpido. Bueno, él es experto en estupideces, pero no me quiero ni imaginar el escenario, porque vamos a empezar entregando el país con los de Chihuahua, con los de Nuevo León, que son unos traidores, porque son los empresarios más ricos de este país y que no les faltan ganas de adherirse a la Unión Americana. Entonces, tenemos que pensar en muchas aristas que tiene esta situación, y nosotros tenemos que pensar en serio en lo que está pasando. No angustiarnos, por favor, porque por un lado nos dan risa los memes que salen en redes sociales, pero lo que dice Donald Trump
debe mantener preocupados a todo el mundo. Estamos hablando de los jefes de Estado y yo veo a la presidenta Claudia Sheinbaum que está preocupada, ciertamente en lo que ella dice no se nota, ella habla, dice que no tiene enfrente ese escenario, que ya está viendo, tomando acuerdos. Juan Ramón de la Fuente ya está en pláticas otra vez con el gobierno estadounidense, están hablando con Marco Rubio, pero yo veo a la presidenta con unas tremendas ojeras. Eso me habla de que hay un nivel grande de estrés y preocupación, porque el gobierno estadounidense amaga, pero puede hacer la barbaridad que cometió en Venezuela, matando un centenar de cubanos y venezolanos y civiles, porque hay que decirlo, fueron civiles a los que asesinaron las bombas norteamericanas. Y bueno, vamos poniéndonos serios en el tema porque ciertamente no queremos que suceda, pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué no pensar en que puede suceder en algún momento con esa locura que se trae el pederasta que tienen de presidente en Estados Unidos? Licenciado Jaramillo. Hay una frase del siglo pasado que pinta mucho la relación o la situación de México y Estados Unidos. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Una frase atribuida a Porfirio Díaz, aunque también otra gente que dice que realmente es de Vicente Lombardo Toledano. Lo cierto es de que pues, es nuestro vecino, ¿verdad? Tenemos ahí una extensa frontera, hay un gran flujo comercial todos los días y de personas, según datos que recopilé, hay un millón de cruces legales que se hacen todos los días de México y hacia Estados Unidos, de personas. Y además hay un cruce de 300,000 vehículos, autobuses, carros, carritos, carrotes, que cruzan la frontera Estados Unidos y México. Es una cosa de gran flujo comercial. Bueno, en lo personal yo creo que a ciudades tamaulipecas, ahí está el caso de Nuevo Laredo, que es más, tiene más población, más dinero incluso que Laredo, Texas, pero va a estar Laredo, Texas, y luego mucha gente empoderada de la clase empresarial, de la clase política, pues tienen terrenos o muchos hasta viven en Estados Unidos, o sea, muchos trabajan en México, pero viven en Estados Unidos, cruzan todos los días la frontera unos para trabajar y otros, unos para trabajar allá y otros para trabajar en México. En México, ¿verdad? Pero son los que trabajan en México son millonarios, son políticos y hay una cosa terrible ahí en la situación. Bueno, esta situación en los años 80 ocurrió el asesinato de Enrique Camarena, un agente norteamericano que fue asesinado por presuntos narcotraficantes. El asunto es que sí está bastante delicado lo que señaló hace 2 días el presidente norteamericano de que podrían llegar a territorio mexicano, pues porque pues ya lo hizo ya lo hizo en Venezuela, ya llegó con sus tropas y sacaron de su búnker al presidente Nicolás Maduro. Que haya sido un mal gobernante o buen gobernante, el caso es que fueron por él, o sea, como si fuera una cosa, un ciudadano norteamericano que no es, y está en una prisión norteamericana actualmente. Así que de repente, a lo mejor no a México, pero sí a Cuba podría llegar una invasión norteamericana fácilmente, escudándose en un deterioro económico que tiene Cuba evidente y terrible, pero sí, Donald Trump sí es una persona de cuidado. Fíjense que hay un elemento que obviamente están tratando de explotar. Recordemos que el 3 de noviembre del 26 de este año, pues, hay una elección intermedia en los Estados Unidos en donde está en juego la Cámara de Representantes y está en juego el Senado.
435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 en el Senado, además de 39 gobernaturas. En este contexto se está dando esto que también puede ser una bandera propagandística, porque hay que considerar que el presidente Donald Trump ha tenido una serie de reveses que no tiene la aceptación que quisiera tener en los Estados Unidos. De hecho, recientemente sus propios compañeros republicanos del Senado, 5 de estos, se unieron a los demócratas e le dieron para adelante una iniciativa de ley en el que limita las acciones de guerra del presidente, que estas mismas tendrían que pasar por el Senado. Todavía falta que pase la Cámara de Representantes y todavía falta que esa ley pues también no sea vetada por Donald Trump, cosa que es prácticamente, diríamos que, pues imposible. Seguramente si pasa, pues va a ser vetada, pero empezaría a perder la iniciativa, empezaría a perder, diríamos que lo que quiere al final de cuentas Donald Trump, que es consolidarse y poder tener en su puño como un emperador, como un rey a su país, no como una república y menos como un estado, diríamos, respetuoso de sus vecinos, respetuosos del orden internacional, respetuosos de pues los Estados-naciones. Eso por una parte. Por otra parte, yo lo quiero ver más como un elemento de propaganda, más que como una cuestión inminente de la entrada de las fuerzas norteamericanas para traer objetivos específicos, en este caso del crimen organizado, en territorio mexicano. No, porque esto no es, diríamos, viable, no es redituable políticamente, por diversas razones. Una de ellas es que, ya lo comentaron aquí, México no tiene problemas con los Estados Unidos porque ha estado colaborando muy cercanamente. Los objetivos que ellos han querido, porque los catalogan sus enemigos, narcotraficantes, terroristas, se les han entregado a los Estados Unidos. La cooperación, de acuerdo a los especialistas, en este momento, en lo que tiene que ver con migración y con combate al crimen organizado, está al más alto nivel de México y los Estados Unidos. Es decir, hay una relación y una estrategia que está funcionando. De manera que diríamos que, pues, poco fundamento el hecho de decir voy a ir por los narcotraficantes porque están dominando a México y porque nos siguen envenenando. Caray, pues si se está combatiendo esto y ahí están las cifras. Entonces yo lo quiero ver más bien como una cuestión de carácter propagandístico, como algo que es probable pero no tan probable, y como algo que de darse le traería mayores problemas a los Estados Unidos, le traería mayores reacciones, no solamente en el contexto internacional, no solamente en México, sino en su propio país, que es donde se está incubando en realidad la rebelión contra la tiranía que está tratando de imponer el señor Trump desde su óptica de imperio. Mira, lamentablemente una parte del discurso de Trump, sí tiene razón, cuando habla de la colusión de narcotraficantes o malhechores con los políticos. Es lamentable, pero así ocurre en el país, donde han ganado terreno. Sí, igual, pero hablando de México, donde han ganado terreno precisamente los delincuentes y han incursionado en la administración pública. Esto no es un secreto, lo vemos todos los días aparecen personajes coludidos con malhechores, personajes de la política. ¿Sí? Entonces, pero tampoco es la forma para amedrentar a un país y que de tajo acabe con esa práctica que se ha dado durante las últimas décadas. Esto requiere un trabajo de inteligencia, ciertamente. Ellos tienen información porque los agentes de la DEA
operan en México. Hay más de 150 agentes operando con las fuerzas federales en todos los operativos y en las investigaciones. Además, hay que unar también que el FBI y la CIA conservan información importante sobre esas relaciones. Bueno, porque que se las den a Omar García Harfuch y que Omar actúe en consecuencia. Poco a poco, eso tiene que ser paulatino, porque tampoco el Estado mexicano se va a enfrentar a un narcoestado que ya constituido por los cárteles de la droga. El gobernador de Minnesota, donde ocurrió un hecho desgraciado, Lice dispara directamente sobre una ciudadana norteamericana, Nicole René. El gobernador de Minnesota, la autoridad de Minnesota quedó fuera de la investigación federal. Tristemente, el presidente Donald Trump acusan a la mujer asesinada de ser una mujer de izquierda, provocadora, que quiso atropellar a la gente de Lice. Y además hacen a un lado la investigación, al Estado, a la autoridad de Minnesota. Y el gobernador de Minnesota aseguró: yo no me voy a enredar en un tema meramente político. A propósito de lo que decía Clemente, de un tema político electoral. Lamentablemente, el tema en Estados Unidos está en esa tesitura. Están en el dilema de las elecciones que vienen en noviembre y dejan a un lado la investigación, lo federal, lo estatal, la hacen a un lado a Minnesota, reclama el gobernador. Lo cierto es que un energúmeno, un fascista, dispara contra una mujer que solo trataba de salir de un escenario de caos. Se ve en un video que ha sido viralizado en redes sociales. Y luego hay algo muy interesante que escribe el doctor Juan Eduardo Romero, historiador, politólogo y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Dice que la defensa de Maduro es la defensa de la autodeterminación de todos los pueblos del mundo. Frente a la oscuridad de la celda imperial, oponemos la luz de la conciencia colectiva. Y este es un texto larguísimo, de un hombre conocedor de su pueblo y de lo que ha significado el secuestro de Maduro y de su esposa Cilia Flores, y qué es lo que viene con esta incursión de los marines gringos. Siempre me recuerda la incursión de los marines gringos, de los soldados en la época de los 70s en Vietnam. Pensaron que era un pueblo, sí, era un pueblo pobre, no tenía ni qué comer, comían lo que encontraban, pero encontraron un pueblo en resistencia, y eso es lo que tiene Venezuela, y eso es lo que tiene México. La resistencia de los pueblos es el arma más mortal que pueda tener el ser humano. Es la resistencia, es la esperanza, es ver hacia adelante, no ver al monstruo que es fíjate que ni siquiera son ejércitos de Estados Unidos, son compañías contratadas por los gobiernos, el gobierno en turno. Por eso actúan de esa manera contra la población inerme en Estados Unidos. El sujeto que le dispara a Nicole René se burla en su cara de todo mundo, se ríe. Son sujetos sin alma, y en este momento son finalmente, a la luz de los sucesos, son mercenarios de los Estados Unidos que actúan contra su propio pueblo. Y nosotros tenemos que oponer resistencia, esperanza, inteligencia. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan y con lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, o a la inversa. No nos planteemos el escenario, pero tengámoslo en la cabeza para saber qué hacer. Yo no me imagino este país envuelto en una guerra, sí, desarticulada la población frente a una guerra. Somos estados de una república. En Estados Unidos son estados federados. Nosotros de una estrella, nosotros somos una república que le ha costado millones y millones de muertos a este país. Bueno,
pues este país tiene que defender esto que hemos construido desde el siglo pasado, antepasado, desde la independencia, la reforma, la revolución y lo que hoy está construyendo. Sí, ciertamente estamos en medio de la batahola y del chiquero político electoral estadounidense. Y tenemos que ajustarnos, pero sí tenemos que seguir pensando, como dije hace un momento, en resistencia, inteligencia y esperanza. Licenciado Jaramillo. Hace cosa de más de 30 años, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, cuando era el presidente Carlos de Gortari, firmaron un tratado de libre comercio que nos hizo socios comerciales no solamente de Canadá, sino también de Estados Unidos. Aparte de vecindad, tenemos una sociedad comercial que ha tenido pues sus altibajos, sus situaciones especiales, pero que ahí está. Quizá como reacción a eso fue que un 1 de enero estalló una rebelión guerrillera allá en el sur del país, encabezada pues precisamente por un tan pequeño Sebastián Guillén Vicente, ¿verdad? Que se oponía a esas situaciones y que pues ahí quiso llamar la atención y verdaderamente provocó una situación de emergencia en el país. Estamos en una situación impredecible porque el presidente Trump, que por segunda vez llega al poder, pues tiene sus situaciones ahí de arranques y de poderío, y bueno, lo que hizo contra el presidente de Venezuela, sea como sea el presidente de Venezuela, pues fue una ilegalidad, ¿verdad? Porque no es el dueño del mundo, pero sin embargo el señor Donald cree que ellos son los dueños del mundo y que él es el gran libertario del mundo. Pues al estilo Hitler, ¿no? El asunto también habría que verlo en la perspectiva de que el señor Trump y su estrategia pues ubica a los grupos criminales como terroristas y que dice que va a ir por ellos. Ahí el punto es cómo defender este tipo de situaciones, porque estamos hablando de grupos criminales. Por supuesto que se trata de un pretexto de parte del imperio, de parte del señor Trump, para entrar a México y quedarse, así como ahora ha dicho en Venezuela, ¿no? Que prácticamente es un protectorado, o sea, ellos van a ser los administradores de ese país, de su petróleo y demás. ¿Cuánto tiempo? Pues ya ni siquiera lo definieron, ¿verdad? Pueden ser 6 meses, puede ser un año, o puede ser el tiempo que se le ocurra al señor Trump, que pueda durar de presidente, e incluso como empresario, pues puede tener las máximas ganancias y quedarse ahí de por vida. Bueno, entonces, vaya que es un problema para, por ejemplo, nuestro país, desde luego para la presidenta, porque cómo poder compaginar o hacer entender al pueblo que no se va a estar defendiendo a los criminales en caso de que Donald Trump pues realmente cumpla su amenaza. En todo caso, lo que se va a defender pues es obviamente la soberanía nacional, ¿no? Las leyes que existen. Y es una verdad pues muy distorsionada ese hecho de que en México mandan los grupos delincuenciales. Porque veámoslo en la perspectiva, digo de una vez, porque ese es el punto, uno de los puntos. Veámoslo en la perspectiva de, yo no veo que la presidenta Claudia Sheinbaum o que en el poder judicial o que en el poder legislativo, que es nuestra división de poderes, en los mandos y todo esto, pues estén operando grupos criminales, que estén al frente de grupos criminales, o que estén moviendo, por ejemplo, al gobierno de la presidenta Sheinbaum los grupos criminales que sean los que lo manejan. Como no veo que en entidades como Tamaulipas pues estén moviendo al gobierno del estado los grupos criminales. Estamos hablando de cosas que están distorsionadas. Ciertamente los grupos criminales tienen sus ámbitos de influencia, pero no tienen, gracias a Dios,
la capacidad, por decirle algo, pues para poder incursionar en las esferas gubernamentales y trazar líneas políticas que convengan a sus intereses. Tan es así que a nivel federal hay una estrategia de combate al crimen organizado. Tan es así que esa misma estrategia se replica en Tamaulipas. Es decir, aquí no hay un narcogobierno, como tratan de venderlo de los Estados Unidos y sus aliados, sus corifeos, sus, diríamos que, coros, que desafortunadamente para nuestra patria, pues son algunos sectores de la derecha que ya Mari citaba como entidades, pero que, bueno, le hacen diríamos, el corito Y a hay, los gringos. hay una arista ahí que no hemos comentado, me parece. Estados Unidos, a través de sus empresas de armas, industria armamentista, ha metido a México cualquier cantidad de armas, de todos calibres, cartuchos. Yo recuerdo en Nuevo Laredo, hace muchos años, hubo un crimen con un arma que yo en mi vida había escuchado. Escuchabas de todo, la AK-47, que todo mundo sabe que es un arma espantosísima, pero que no sabe que es rusa, o que hay de Bélgica, hay israelitas, pero esta P90 que boquetea paredes, se usó por primera vez en Nuevo Laredo hace algunos años por el crimen organizado. Yo pregunté con un armero y le digo, ¿qué es eso de P90? Es un arma corta que la puedes traer en tu bolsa, pero es un arma que se usa para combate cuerpo a cuerpo. Y dices, es una barbaridad. En México, Estados Unidos ha metido cualquier cantidad de armas y ha armado, por decirlo de alguna manera, a los grupos que ellos denominaron ahora terroristas. A mitades del siglo pasado, Estados Unidos quiso que en México, aliado con el gobierno federal, que una parte de nuestro país se sembraran amapola, marihuana, para surtirle a sus soldados que estaban en otras guerras en otras partes del mundo. Y así los Estados Unidos empezaron a promover que en México se sembraran drogas. Esa es la parte que no se dice, la hipocresía gringa, la doble moral gringa de los cuáqueros del norte. Esa es la hipocresía. Aquí en México han metido cualquier cantidad de armas. Bueno, yo quisiera saber, a ver si un gringuito viene a Nuevo Laredo, a Matamoros, a Reynosa, por cualquier punto del país. Puede ser hasta por Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, no lo sé. Que haya una arma de ellos mismos, se van a topar con pared. O como dicen en el rancho, ahora sí se van a topar con la horma de sus zapatos. No lo deseo, pero este país, las armas que hay, porque nosotros hasta, no sé, en México había armas, rifles, carabinas, machetes, mojosos. Era lo que había. El gobierno de Vicente Fox lanzó la primera vez la campaña del desarme del pueblo, dándolo en plazas públicas, dinero, despensas o aparatos domésticos, electrodomésticos para la población que tuviera armas. Así fuera un asadón o un machete. Hachas. Nos quedamos las casas sin machetes, sin asadones, sin hachas, sin cuchillos que pudieran parecer armas para asesinar o matar o herir a otra persona. Bueno, los Estados Unidos llenaron de armas de a de veras a México. Y con Felipe Calderón y su ángel de la muerte, Genaro García Luna, que hoy tienen encarcelados los gringos, bueno, pues, ¿para qué les cuento, no? Aquel asunto de las armas que metieron al país, supuestamente con chip, que se las dieron a los narcos, allá en San Luis Potosí y en la parte de México, en el norte, para saber dónde estaban los narcotraficantes, por el amor de Dios. Cerramos, Juan Sánchez. Sí, quiero comentarles que sí, insisto, en que veo lejana una intervención militar por parte de Estados Unidos, porque para eso tendría que contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Y el Consejo de Seguridad de la ONU solo permite intervención de un estado a otro
cuando hay una amenaza a la paz mundial. Sí, sí, bueno. Ese Consejo de la ONU fue violentada por lo que acaba de ocurrir en Venezuela y ha sido violentado, perdón, si no Pues me no tocaba. creo, porque Venezuela financiaba movimientos guerrilleros de otros países, ¿no? Bueno, a mí no me consta, pero en el pueblo venezolano es un pueblo valiente, es un pueblo, a mí me parece que repetir las historias de Norteamérica, de los Estados Unidos, de los pueblos que no coinciden con su ideología, estamos hablando de un sistema político, digamos, senecto, en decadencia. El capitalismo está en decadencia, está de salida y dando los coletazos que tiene que dar para la sobrevivencia. Hoy estamos frente a un grupo de adinerados, dueños de grandes empresas, de emporios, construidos a sangre. Bueno, ahorita me recuerdo a Elon Musk, que su abuelo hizo una gran fortuna en Sudáfrica. ¿Ustedes saben lo que ocurrió en Sudáfrica? El apartheid, el asesinato, el cercar los pueblos de negros por fuera y los blancos que no se tocaran y no se inmiscuyeran, no se mezclaran con los negros. Bueno, ¿por qué vamos a repetir esas historias contadas desde los grandes edificios de Manhattan, como los dueños del dinero que quieren ser dueños de nuestras tierras? Yo no me atrevería a eso, porque yo prefiero decir que el pueblo venezolano es un pueblo valiente, es un pueblo que ha sido avasallado por un criminal como es Donald Trump. Cerramos, licenciado Jaramillo. No, pues ya se la saben. Cuiden su INE porque nos puede servir para votamos en ingresar Estados a Unidos. Guatemala, No para podemos. ingresar a Cuba o para ingresar a Estados Unidos, donde todos tenemos algún pariente, alguna pariente Lástima. que nos puede dar alojo allá en sus casas norteamericanas. Cuiden su INE, y es en serio. Coincido con Sí, la... coincido con lo del INE. Coincido con la presidenta Sheinbaum. Esta es una cuestión de mayor cercanía, de mayor comunicación. Los norteamericanos traen su rollo propagandístico. Donald Trump es especialista en eso y difícilmente se atreverá a incursionar vía terrestre para entrar al país y hacer destropicios. Pero bueno, vale la pena platicarlo, vale la pena conversarlo, porque Claro. pues tampoco podemos estarnos chupando el dedo, ¿no? Gracias, Mari Jaramillo, como siempre, un gusto. Buenas noches. Hasta el Jaramillo Hernández. Cuiden su Gracias. INE. Juan Sánchez Mendoza, un gusto. Igualmente. La Portada MX, síganos.